Supercrack Estrella presenta. Tutankamón con su daga aterrizó en un ovni en la base de la Fuerza Aérea Oyomán 1971. Tutankamón pudo morir atropellado y su momia sufrió una combustión espontánea. Son las sorprendentes conclusiones a las que ha llegado un equipo de especialistas dirigido por el egiptólogo británico Chris Naunton. Pudiendo viajar en el tiempo, pudo ser atropellado por un coche. Esta es la sorprendente historia de los híbridos faraones viajeros del tiempo y las pruebas. El descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el año 1923 resultó ser un suceso tan sorprendente como enigmático. En las búsquedas arqueológicas anteriores nunca se habían obtenido invaluables tesoros, pero las técnicas utilizadas en su fabricación no concordaban con las dataciones. La tumba del gran faraón, sepultada debajo de un asentamiento de viviendas en el Valle de los Reyes, despertó el inmediato interés de Occidente en la egiptología. Tutankamón y la daga del espacio exterior. Lo que deslumbró a Howard Carter, en 1922, cuando entró a la tumba de Tutankamón, fue la innumerable cantidad de joyas y tesoros que incluía su ajuar funerario. Las joyas y los amuletos estaban todos engarzados en oro, y las diademas y los exquisitos tocados, bordados con hilos de oro. El propio trono estaba totalmente recubierto de oro por arriba abajo y enteramente adornado con vidrio fayensa, un tipo de mayólica, y joyas incrustadas. Pero, además de las joyas y el oro, también se descubrió la denominada daga de Tutankamón, una misteriosa arma blanca creada a partir de una fina lámina de hierro, con empuñadura de oro, cuyas terminaciones demuestran la utilización de técnicas inéditas para la época. La daga de Tutankamón tiene origen extraterrestre. Como en tiempos de Tutankamón no se conocían las técnicas para calentar el hierro hasta lograr su fundición, los investigadores y arqueólogos sugirieron que el hierro de la daga no era nativo de la Tierra, sino que tenía un origen extraterrestre. Durante décadas se mantuvo esta hipótesis, hasta que fue analizada mediante rayos X, los que confirmaron que el metal procede de un meteorito. En 1971 Tutankamón con su daga aterrizó en un ovni en la base de la Fuerza Aérea Oyomán 1971. Debido al creciente número de informes de avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, por parte de las tripulaciones aéreas militares, el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, ha renombrado estos fenómenos como fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Esto aclara el alcance de las investigaciones de la agencia. Por ejemplo, el incidente que involucró a la base de la Fuerza Aérea Oyomán ocurrió en mayo de 1971. Debido a la naturaleza del incidente, el gobierno solo entregó 8 segundos de las imágenes que había capturado durante el incidente a Robert M. Menninger, un cineasta. La base donde ocurrió el incidente se encuentra en Nuevo México. Se encuentra a unas 6 millas al suroeste de Alamogordo y es conocida por ser una de las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el estado. En 1971, el gobierno invitó a Menninger y a Adam Sandler a discutir la posibilidad de un avistamiento de ovnis en la base Norton de la Fuerza Aérea en California. A los dos se les encomendó la tarea de crear un documental sobre el incidente. No se ha dado ninguna explicación oficial de por qué el gobierno permitió la publicación de imágenes secretas del incidente con el propósito de hacer un documental. Se cree que la administración de Nixon quería mostrar sus capacidades científicas durante las elecciones presidenciales de 1972. Según Menninger, los oficiales de la Fuerza Aérea que lo invitaron a su base le prometieron que obtendrían imágenes reales del incidente. Las imágenes mostraban a los visitantes extraterrestres saliendo de la nave que se acercaba a la base. A pesar de su escepticismo, la Fuerza Aérea aún le dio las imágenes como auténticas. Paul Shartle, un oficial militar, afirmó en una transmisión de televisión de 1988 que vio 3 objetos en forma de disco en la película de 16 milímetros. Uno de ellos aterrizó en la superficie de la superficie, mientras que los otros se fueron volando. 2 de los objetos aterrizaron en la superficie del suelo, mientras que el tercero salió volando. Aunque uno de los objetos parecía estar en problemas, logró aterrizar en varias cápsulas. También tenía una puerta corredera que se extendió, y 3 extraterrestres salieron de la nave. Según los informes, tenían el tamaño de un humano y vestían ropa ajustada que parecía que estaban usando dispositivos de comunicación. El gobierno permitió que Menninger y su equipo de producción accedieran a archivos de alto secreto en el Departamento de Defensa.
También pudieron recibir ayuda de algunos de los oficiales militares que estuvieron involucrados en el fenómeno OVNI. Algunos de estos incluyen a William Coleman, un coronel del proyecto Libro Azul, y Joshua Imbrener, el jefe de la División de Tecnología Extranjera en la base de la Fuerza Aérea Ulrich-Patterson. Según Emenegger, los extraterrestres parecían tener el tamaño de un humano y tenían rendijas verticales en los ojos. Según los informes, también tenían bocas delgadas y en forma de hendidura. Se suponía que la Fuerza Aérea le proporcionaría una película del incidente, pero se la negaron debido al escándalo de Watergate. A pesar de esto, se les pidió a Emenegger y Sandler que describieran el incidente como un evento hipotético. Puedes apreciar su gran parecido con la máscara de Tutankamón, que demostraría que la máscara era un traje espacial. También sostiene su daga. No hay duda de que el faraón. Después de meses de investigación y producción, Emenegger se sintió engañado cuando el gobierno decidió no permitirle usar imágenes reales del incidente. En 1974, estrenó su documental, que fue nominado a un premio Globo de Oro. La película fue elogiada por su uso innovador de los datos proporcionados por el Departamento de Defensa. Emenegger también se vio obligado a agregar una versión animada del supuesto incidente que ocurrió en la base Ulrich-Patterson de la Fuerza Aérea. Según Emenegger, el supuesto metraje no faltaba por completo en la película original. Señaló que algunos de los fotogramas utilizados durante el proceso de reconstrucción se tomaron de las imágenes proporcionadas por la Fuerza Aérea. Los espectadores pudieron ver un disco brillante moviéndose en la distancia mientras volaba hacia la región de Oyoman. En 2017, Grant Cameron, un investigador de ovnis, entrevistó a Emenegger en su habitación de hotel durante la Alien Cosmic Expo en Toronto. Habló sobre la película El Incidente y su supuesta filmación de un aterrizaje extraterrestre en la base de la Fuerza Aérea Oyoman. Durante la entrevista, Emenegger reveló que pudo proporcionar una historia clave que demostró que el gobierno no estaba encubriendo el incidente. En 1973, el Pentágono se acercó a Emenegger y Alan Sandler, dos productores de cine con sede en Los Ángeles. Les pidieron que hicieran un documental sobre el supuesto aterrizaje extraterrestre. A Emenegger, que en ese momento era un escéptico, se le preguntó qué pensaba sobre el incidente. Luego dijo que la Fuerza Aérea le había proporcionado imágenes del supuesto aterrizaje de la nave alienígena. Después de que Emenegger le proporcionó las imágenes al gerente de seguridad de la base, se le permitió usarlas en su documental. Después de ver el documental, Cameron notó que había 8 segundos de las supuestas imágenes de la base de la Fuerza Aérea en la película. Luego se puso en contacto con Emenegger para discutir el asunto. La base de la Fuerza Aérea Oyoman es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos establecida en 1942 ubicada a 6 millas, 10 kilómetros, al suroeste del Distrito Comercial Central de Alamogordo, y un lugar designado por el censo en el condado de Otero, Nuevo México, Estados Unidos. La base fue nombrada en honor al coronel George B. Oyoman, un pionero en la investigación de misiles guiados. Es el hogar del ala 49WG, de la Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo, AEC. Además de albergar varias alas de combate, Oyoman apoya al cercano UIT Sands Missile Range y actualmente alberga a la unidad de entrenamiento formal, FTU, RPAS, Remotel y Piloted Aircraft System, de la Royal Air Force y los cursos de entrenamiento RPA de la Fuerza Aérea Italiana. La base albergaba anteriormente el centro de entrenamiento de vuelo de la Fuerza Aérea Alemana. Los alemanes y el Vaticano están muy metidos en todo este tema extraterrestre, por eso esta es una base de referencia y de importancia. Aquí se vieron increíble avistamiento de ovnis en triángulo sobre la base de la Fuerza Aérea Oyoman, Nuevo México 8, mayo, 2018. En 1955 y 1964 hubo más encuentros con los faraones llegados desde el cielo. El presidente Eisenhower se reúne con extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea Oyoman. Se dice que el presidente Dwight Eisenhower tuvo 3 reuniones con extraterrestres durante su presidencia. La imagen del artista de un ovni y esta historia brindan los detalles de la reunión que se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea Oyoman en febrero de 1955. El siguiente boceto fue hecho por un mecánico después de una reunión posterior que Eisenhower tuvo con extraterrestres en el verano de 1958. De hecho se dice que Obama es un clon de otro faraón.
Hay quienes resaltan el parecido físico del presidente Obama y el faraón Akenatón, mostrando en 3 vídeos la correlación entre Akenatón, Ecnatón y Obama, uno en los mismo. Y por otra parte el hijo de la perdición, acontecimientos ocultos y asombrosos en el gobierno de los Estados Unidos. Esto demuestra que Obama ha sido simbólicamente y causalmente colocado como el capstone en la pirámide en virtud del establecimiento del supercongreso, de 6 republicanos, 6 demócratas y Obama el miembro 130 entre otras cosas. Que estos paralelos indican que un individuo puede ser una reencarnación del otro. El investigador contemporáneo Joseph R. Myers, de los Estados Unidos, ha pasado 35 años examinando los tipos de cuerpo, las características de la personalidad y las actividades de la vida de decenas de personas en todo el mundo, de muchos períodos de la historia. Tal investigación ahora es posible gracias a grandes bases de datos de fotografías. Las conclusiones de ustedes sugieren que un alma a menudo asumirá una nueva encarnación con un tipo de cuerpo, características faciales, rasgos de personalidad y talentos similares a los de su vida o vidas anteriores. En muchos casos, las almas incluso reciclarán sus logros anteriores. A veces, el alma incluso intenta mejorar sus logros pasados o rectificar sus errores anteriores. El alma puede incluso intentar forjar una conexión con personas que estuvieron cerca de él en una vida anterior. Los maestros cabalísticos ya notaron hace cientos de años que algunas almas continuarán o completarán tareas inconclusas en sus formas reencarnadas, mientras que otras forjarán nuevos caminos espirituales, como aprender nuevos y más profundos niveles de Torah que no habían aprendido previamente. Dr. Ian Stevenson y el Dr. Jim B. Tucker han brindado más apoyo a estas ideas. Basado en una investigación en la Universidad de Virginia, el Dr. Stevenson produjo un informe sobre marcas de nacimiento y otros signos corporales únicos. ¿Son Barack y Michelle Obama la reencarnación del faraón Akenatón y la reina Nefertiti del antiguo Egipto? Según el investigador Freeman, la primera familia de Estados Unidos podría ser, o al menos tener algunas similitudes con el antiguo faraón de Egipto y otros miembros de su familia. ¿Son clones? ¿O son ellos mismos? El presidente Barack Obama se parece asombrosamente a Akenatón. Michelle Obama se parece asombrosamente a la madre de Akenatón, la reina Tille. Akenatón tuvo 2 hijas de Nefertiti. Se parecen asombrosamente a Amalia y Sasha Obama. A Emenegger se le hizo creer que le darían la película para usarla en su documental, incluso lo llevaron a Norton y le mostraron el lugar de aterrizaje y el edificio en el que se había almacenado la nave espacial y otros, edificios 383 y 1382, en los que se habían realizado reuniones entre el personal de la Fuerza Aérea y los extraterrestres durante los días siguientes. Según sus fuentes, el aterrizaje se habría producido a las 6 de la mañana. Los extraterrestres eran médicos, tipos profesionales, sus ojos tenían rendijas verticales como los de un gato y sus bocas eran delgadas y rendijas, sin mentón. Todo lo que se le dijo a Emenegger sobre lo que ocurrió en las reuniones fue un solo hecho perdido, que los militares dijeron que estaban monitoreando señales de un grupo alienígena con el que no estaban familiarizados, y sus invitados extraterrestres sabían algo sobre ellos. Los extraterrestres dijeron que no. Las fuentes militares de Emenegger dijeron que le darían 3.200 pies de película tomada del aterrizaje, en el último minuto. Sin embargo, se retiró el permiso, aunque se animó a Emenegger y Sandler a describir el episodio de Oyoman como algo hipotético, algo que podría suceder o podría suceder en el futuro. Emenegger fue a Wright-Patterson AF, donde el proyecto Libro Azul había estado ubicado hasta su cierre en 1969, para preguntarle al coronel George Weinbrenner, uno de sus contactos militares, qué había sucedido. Según el relato de Emenegger, el intercambio tuvo lugar en la oficina de Weinbrenner. El coronel se puso de pie, caminó hacia una pizarra y se quejó en voz alta: «Ese maldito MiG-25. Aquí somos tan públicos con todo lo que tenemos. Pero los soviéticos tienen todo tipo de cosas que no conocemos. Necesitamos saber más sobre el MiG-25». Moviéndose a una estantería y continuando con su monólogo sobre el avión de combate ruso, le entregó a Emenegger una copia de The UFO Experience, 1972, de J. Allen Hynek, con la firma del autor y la dedicatoria a Weinbrenner. Era como una escena de una obra de teatro de Kafka, recordaría Emenegger, infiriendo del extraño comportamiento del coronel que estaba confirmando la realidad de la película mientras se aseguraba de que nadie que escuchara la conversación se diera cuenta de lo que estaba haciendo. La película documental UFOs Past, Present y Future, Sandler Institutional Films, Incorporated, se estrenó en 1974 junto con un libro de bolsillo del mismo título.
El incidente de Oyoman se relata en 3 páginas, 127-29, de la sección Futuro del libro. En otra parte, en una sección de fotos e ilustraciones, hay una concepción artística de cómo era una de las entidades de Oyoman, aunque, junto con otras figuras alienígenas, se describe solo como basada en descripciones de testigos presenciales. Menneger, 1974. La asociación de Menneger con el ejército y la inteligencia que había conocido mientras hacía la película continuaría durante años. Desde hace un tiempo ha surgido una interrogante ante la necesidad de conocer la verdad acerca de nuestro origen. ¿Fueron los faraones de Egipto híbridos extraterrestres? ¿Y es posible que los seres humanos no son originarios de la Tierra como algunos sugieren? Hay muchas personas que creen que el antiguo Egipto y su historia están llenos de misterio. De la construcción de la Gran Pirámide a la antigua mitología egipcia, ha habido docenas de enigmas que han desconcertado a los eruditos. Un estudio reciente sugiere que los antiguos faraones egipcios fueron sometidos a ingeniería genética por seres que no eran de la Tierra. Este factor increíble podría tratarse de la última conexión a los dioses, la razón por la que el faraón Akenatón afirmaba: hay solamente un dios, mi padre. Según un nuevo estudio, que es el resultado de una investigación de 7 años, se asignaron los genomas de 9 faraones egipcios, descubriéndose que los gobernantes del antiguo Egipto tienen numerosos rasgos misteriosos. Algunos investigadores incluso creen que los antiguos faraones egipcios podrían tener una fuerte conexión con otro mundo impresa en su ADN. A pesar de que la momia de Akenatón no ha sido encontrada oficialmente, muchos creen que la forma torpe de su cuerpo y su comportamiento apuntan a un origen misterioso, que muchos sostienen está conectado con los dioses. En el año 1352 a.C., Akenatón, que podría ser Obama, ascendió al trono como el 10º faraón de la 18ª dinastía. Casi de inmediato, instituyó una serie de cambios religiosos radicales, incluyendo una prohibición en la adoración de múltiples dioses. Él hizo que se abandonase el tradicional politeísmo egipcio e introdujo la adoración de Aten, un objeto en forma de disco. Los híbridos entre humanos y ángeles caídos extraterrestres necesitan estar muertos para traspasar el velo de Isis y llegar a la otra dimensión del antimundo. Muchos de estos híbridos famosos se envenenan en algún momento de sus vidas para pasar a la otra dimensión, donde se abrirá el velo de Isis para ellos. Algunos investigadores sugieren que la estructura física del faraón Akenatón y el cambio radical en la religión que hizo, al imponer que se adore a un objeto con forma de disco, son signos de que una intervención extraterrestre estuvo presente. Algo parecido ocurrió en 1971, cuando el faraón llegó a la base de la Fuerza Aérea Oyoman, y se estableció un nuevo orden mundial, donde se dejó el patrón oro, para pasar al petrodólar, una guerra que ahora en estos momentos se está librando entre reptilianos y grises. Es este modelo de vida que se impondrá. Esta fue la razón de la llegada del faraón a la base de los Estados Unidos en 1971, dejar el patrón oro. El 15 de agosto de 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió este régimen monetario que nació en 1945 en la reunión que los aliados de la Segunda Guerra Mundial mantuvieron en el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Muchos se preguntan por qué Estados Unidos abandonó el patrón oro. Pues bien, esta es la razón. Tutankamón con su daga aterrizó en un ovni en la base de la Fuerza Aérea Oyoman 1971. Para comunicar que Estados Unidos abandone el patrón oro. Tratando de defender el valor del oro, se estableció que las transacciones entre los bancos centrales se llevarían a cabo a un precio de $35 la onza de oro, mientras que en el mercado libre el precio se determinaría en base a la oferta y a la demanda. Este acuerdo para mantener el precio del oro en $35 por onza se conoció como Pool del Oro y estuvo suscrito por los bancos centrales de Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia, Bélgica y Holanda. No obstante, el Pool del Oro solo duró de 1961 a 1968, el final del patrón oro. En un contexto de inflación mundial, con abundancia de dólares estadounidenses, se convirtieron masivamente los dólares en oro, lo que dio lugar a un importante vaciado del oro de la Reserva Federal. Cada vez era mayor la desconfianza hacia el dólar, y el sistema de Bretton Woods parecía estar al borde del colapso. Con la economía de los Estados Unidos presentando déficit comercial y la guerra de Vietnam vaciando las reservas estadounidenses, se hacía imperativo romper con los acuerdos de Bretton Woods. Llegado 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon decidió tomar medidas al respecto.
Fueron tres grandes medidas las que tomó el presidente norteamericano: suspender la convertibilidad oro del dólar, el establecimiento de un arancel del 10% a las importaciones, una disminución de la ayuda externa en un 10%. Todo ello significaba el fin del sistema fijo que establecía que una onza de oro equivalía a $35. Los dólares ya no estaban respaldados por el oro, pasando a ser dinero fiat. En otras palabras, que el dólar pasa a estar respaldado por la autoridad que lo emitía, ya no había un metal que respaldaba las emisiones de dólares. Un nuevo sistema monetario internacional había llegado. Al no estar el dólar ligado al oro, las divisas pasaron a fluctuar libremente en los mercados bajo la vigilancia de los bancos centrales, que actuaban, y actúan, como autoridad monetaria. Una ventaja que presenta este sistema monetario es la posibilidad de crear dinero para introducir estímulos en la economía. Por el contrario, el gran riesgo que existe es que, al emitir una cantidad excesiva de dinero, un país puede terminar padeciendo una inflación desbocada y acabar en la ruina. Los textos antiguos describen que una vez en la historia del antiguo Egipto, conocida como la era predinástica, donde reinaron dioses en Egipto durante cientos de años, Akenatón fácilmente podría haber sido un faraón egipcio que pertenecía a este periodo. Algunos teóricos de los antiguos extraterrestres interpretan su cráneo alargado como una señal de patrimonio ajeno. El antiguo Egipto tiene una de las historias más sorprendentes del planeta. No solo son sus espectaculares notables logros arquitectónicos, sino también su increíble conocimiento en las diferentes ciencias. Es un detalle llamativo compartido por solo unas pocas civilizaciones antiguas de todo el mundo. Sin embargo, las pirámides de Giza y la Esfinge majestuosa no son los únicos misterios que rodean la antigua civilización egipcia. Sus emperadores pertenecen a una lista de detalles más arcano de la civilización del antiguo Egipto. Uno de estos faraones se destaca del resto: Akenatón. Akenatón, que era conocido antes del quinto año de su reinado como Amenhotep IV, fue un faraón de la dinastía 18 de Egipto, que reinó durante 17 años. Fue el padre de Tutankamón, uno de los más famosos faraones egipcios. Muchos consideran a Amenhotep como uno de los mayores y más influyentes innovador religioso del mundo. Muchos lo consideran como el primer monoteísta de la historia, un precursor de Abraham, Isaac, Jacob y Mahoma como profetas que adoran a un dios. Pero antes de Akenatón, muchos faraones extraños reinaban en el antiguo Egipto. Uno de los textos antiguos más importantes que pueden decirnos más acerca de este momento de la historia es el Papiro de Turín, que enumera todos los faraones que gobernaron el antiguo Egipto. No solo esta lista oficial incluye todos los faraones del antiguo Egipto, sino que también incluye las deidades o dioses que vinieron de arriba y gobernaron en la tierra de Egipto antes del primer faraón mortal de Egipto, con un linaje que va por más de 13.000 años. Este es el gran misterio porque los eruditos convencionales consideran este texto antiguo como puro mito, y porque la mayoría de los detalles del texto antiguo se pasa por alto y omitidos de los libros de historia. Dijo el inglés egiptólogo Toby Wilkinson: ellos parecen no tener antepasados o período de desarrollo, que parecen haber aparecido de la noche al día. La piedra de Palermo Epitaph es otro texto antiguo que menciona a los misteriosos emperadores del Egipto predinástico. Esta piedra antigua ni siquiera se refiere al dios egipcio Horus, lo que sugiere que era un rey del antiguo Egipto miles de años atrás. También dicen que otro dios egipcio Tot reinaba en las tierras del antiguo Egipto 670–100 TAC. Curiosamente, el alto sacerdote egipcio, Manetón, que tuvo acceso a un número ilimitado de textos antiguos de la antigua biblioteca de Alejandría, y escribió al faraón acerca de la historia del antiguo Egipto en 30 volúmenes, se refiere a los seres divinos que reinaron durante el pre-faraónico Egipto. Según la mitología egipcia, Akenatón, descendiente de los dioses que vinieron a la tierra en el momento de Septeti, y hasta el día de hoy la gente cree que este faraón vino de las estrellas. De acuerdo con los textos de las pirámides, hubo un período que surgió del caos primordial y la forma en que los dioses dominaban la tierra. Este período se denomina Septeti. Muchos investigadores creen que la antigua civilización egipcia se originó en el año 36.900 a.C., cuando los dioses que vinieron del cielo reinaban en el país de los faraones. Se creía que Akenatón fue uno de ellos. Akenatón, considerado por muchos como un faraón hereje, era el emperador responsable de dirigir Egipto hacia un estilo de vida religiosa completamente diferente, tratando de reconstruir la religión, que separa el politeísmo tradicional del antiguo Egipto. Solo hay un Dios, el Padre.
Yo le puedo hacer cada día, por la noche a Akenatón. Akenatón, para convertirse en faraón, ordenó que toda la iconografía de los dioses anteriores fueran retirados, se permite solo un emblema, que era un símbolo del sol, literalmente, el disco del sol con curiosos brazos o rayos apuntando hacia abajo. Atón, o comúnmente conocido como el disco solar, fue representado en los textos antiguos como una divinidad y la historia de Sinue, la dinastía 12, un rey difunto se describe como dios de los cielos, y uniéndose con el disco solar, el cuerpo divino que une a su creador. Por analogía, el término plata Aten se utiliza a veces para referirse a la luna, el solar Atón era adorado como un dios ampliamente en el reino de Amenhotep III, cuando se le representa como un hombre con cabeza de halcón y Ra. Sin embargo, Akenatón fue mucho más misterioso, y su cuerpo de aspecto extraño alimentó las teorías que sugieren que no podría haber sido un faraón cualquiera, fue un misterioso líder que vino del cielo. Aunque Akenatón es bien conocido debido a la misteriosa forma de su cabeza, la lista de características extrañas es extensa. Un cráneo alargado, un cuello largo, ojos enterrados, muslos gruesos, largos dedos, las rodillas al revés, un vientre prominente, el cual sugiere un embarazo, y los pechos como una mujer. La primera cosa extraña, de todas las estatuas y representaciones de la misma, es su cráneo alargado. En general, su cuerpo es casi una mezcla femenina y masculina. Este fue el hecho más extraño, ya que otros faraones fueron representados como figuras fuertes e imponentes. Akenatón, sin embargo, no fue bien representada, sino como una figura extraña y débil mirando, con una cabeza muy alargada. Porque Akenatón ordenaría los cambios en la iconografía real para presentarlo como un faraón débil. Misteriosamente, la esposa de Akenatón, Nefertiti, también estuvo representada con alargado cráneo. ¿Tendrían alguna anomalía genética que hizo que sus cabezas y cuerpos fueran deformes? ¿Hay algo más acerca de los orígenes de este extraño faraón? ¿Es posible que se trataba de un ser con genes de ADN de extraterrestres híbrido humano? Diodoro de Sicilia, un famoso historiador griego del siglo I a.C., que empleó 30 años en escribir una historia universal, para lo cual visitó todos los lugares y monumentos que mencionó, no dudó en escribir que los primeros monarcas del país del Nilo reinaban desde hacía 23.000 años. Otra vez asomaban dioses y semidioses en la cronología de Egipto, en un tiempo en el que todavía no reinaban los seres humanos. Sicilia es un lugar ligado a los ángeles caídos y demonios a lo largo de su historia, por lo que seguro que su información era buena. Tutankamón con su daga aterrizó en un ovni en la base de la Fuerza Aérea Oyomán 1971. Para establecer un nuevo orden mundial, pero viajeros del tiempo que quisieron que esto no ocurriera, como la viajera del tiempo Isdal, que viajó en el tiempo hasta Noruega 1970, pero fue eliminada por los hombres de negro. En 1971 una máquina del tiempo fue a recoger a la viajera del tiempo Isdal, pero esta ya había sido eliminada. La máquina del tiempo fue fotografiada. La difusión de las imágenes captadas desde el submarino Ustrepan SSN 674, durante su travesía a la isla de Jan Mayen en Noruega, de un presunto OSNI, objeto submarino no identificado, emergiendo del océano Ártico, han suscitado un interesante debate en la comunidad ufológica. Las fotografías fueron tomadas en marzo de 1971, en esa fecha, según Wikipedia, el submarino estuvo operando por debajo de la capa de hielo del Ártico y realizó pruebas intensivas sobre la capacidad de su armamento, así como experimentos científicos. La misión Apolo 15 a la Luna comenzó en 1971, concretamente el 26 de julio y terminó el 7 de agosto del mismo año. En ese tiempo la NASA dijo que había sido el mejor vuelo tripulado jamás realizado. En la nave de la NASA iban dos astronautas, David Scott y James Irwin, que era el piloto del módulo lunar. Durante la misión se realizaron actividades extravehiculares que incluían más de 18 horas fuera de la nave espacial. Pues bien, queridos amigos y amigas de Misterio Televisión, en esta increíble e inédita filmación puede observar varios objetos voladores no identificados. De los dos ovnis, uno de ellos parece aterrizar en la superficie lunar, no muy lejos de los astronautas, el otro se queda estático en el espacio, algo más lejos que el objeto aterrizado. Lo más importante de este caso es que los dos astronautas se percatan de estos misteriosos objetos y mantienen una conversación entre ellos sobre qué podría tratarse, así que sigue el vídeo hasta el final y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Lo normal es que cuando alguien presenta una evidencia fotográfica del avistamiento de un ovni, la imagen sea de dudosa procedencia, borrosa y de mala calidad. Pero ¿qué ocurre cuando es el gobierno de una nación el que la muestra, y además esta es de gran calidad?
A las 8:25 del día 4 de septiembre de 1971, un avión cartográfico del gobierno de Costa Rica tomaba fotografías aéreas en la zona del lago Coté. Las fotografías se realizaban con una cámara RMK-15-23 a intervalos de 20 segundos. Pero una de ellas guardaba una sorpresa. El descubrimiento ocurrió por casualidad 8 años más tarde. Alguien solicitó una foto de la zona al archivo y en ese momento se dieron cuenta de que allí había un objeto anómalo. Tenía una forma cónica achatada reposando aparentemente sobre el agua del lago. El disco presentaba un aspecto metálico brillante, y no aparecía ni en la toma anterior ni en la posterior de la secuencia. En un principio pensaron que pudo haber sido debido a una mancha en el negativo. También lo tenían archivado, así que fueron a comprobarlo. La emulsión era normal. Misterio a la vista. En mayo de 1979, un colaborador del Departamento de Fotografía del Instituto Geográfico de Costa Rica llamó a Ricardo Vilches Navamuel, fotógrafo y analista del fenómeno ovni. Todos estos eventos coinciden en el tiempo del año 1971. Al llegar al Instituto Geográfico, Vilches pudo ver por primera vez la fotografía. La cámara con la que se realizó estaba montada sobre un pequeño avión que volaba a 3000 metros de altura. Al haberse realizado de manera automática, y por un equipo de profesionales sin ninguna motivación extraña, la falsificación estaba descartada. A finales de mayo, Vilches la envió a Estados Unidos para su análisis digital, que requería una tecnología que entonces no estaba disponible en Costa Rica, aunque algunos aspectos extraños podían apreciarse a simple vista. Y a la hora a la que la fotografía fue tomada, el sol se encontraba a 16º sobre el horizonte. Y la dirección de los rayos del sol es la que se muestra en la fotografía de arriba. La prematura muerte del faraón Tutankamón pudo haberse producido por un accidente de carro y, por otro lado, hay razones de peso para creer que su cuerpo sufrió una combustión espontánea en el interior del ataúd poco después de su muerte y tras un proceso de embalsamamiento que resultó una chapuza. Estas son las sorprendentes conclusiones a las que ha llegado el egiptólogo Chris Naunton, director de la Egypt Exploration Society, y un equipo formado por diferentes científicos y especialistas. La investigación sobre la vida y muerte del joven faraón se anunció a través de un documental, Tutankamón, el misterio de la momia quemada, que se emitió el pasado 10 de noviembre en el cadena británica Channel 4. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.